Nunca oréis por obligación. Y si os hablo de la oración, no puedo omitir lo que él también nos enseñó y que, no obstante, sus íntimos olvidamos con frecuencia, más pendientes de nuestra voluntad que de la voluntad del Padre. Jesús de Nazaret nunca oró por obligación. Para él, la oración era una expresión sincera de su comportamiento espiritual, una consecuencia de su amor hacia el Padre. El Maestro le dio a la oración un profundo sentido de acción de gracias. Jamás le oímos pedir para él. La oración fue una exaltación del intelecto, en íntima asociación con Dios, un reforzamiento de las tendencias humanas superiores, una consagración del impulso, una rendición incondicional a la voluntad de Dios, una sublime afirmación en la confianza humana en la divinidad, una revelación del valor y la proclamación de su descubrimiento, una confesión de devoción suprema y una técnica, en suma, para contrarrestar las dificultades, movilizando a los poderes del alma para resistir el egoísmo y el pecado. Su ininterrumpida comunión con Dios fue consecuencia de este nuevo estilo de oración al que todos estamos llamados. No os limitéis a orar en los templos, tal y como algunos pretenden. La oración en las iglesias de piedra es tan válida como la que nace en el campo, al amor de la lumbre o en el fragor de la tormenta, pero nunca superior. ¿O es que la sonrisa de un hijo a su padre es más virtuosa y de agradecer porque haya sido dibujada bajo el terrado de la casa que en la fuente o a orilla del camino? Los templos, si olvidáis el auténtico mensaje sobre la paternidad de Dios, terminarán por transformarse en cárceles del alma, donde solo los tibios y mediocres encontrarán consuelo a sus eternas dudas. No busquéis a Dios en la penumbra de esas casas donde habitan episcopos, diáconos o presbíteros. Ellos parecen ignorar que la chispa divina, directamente desgajada del Padre, está dentro de cada uno de nosotros. Saulo vuelve a errar cuando escribe: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. La oración no es un trueque. Dios no concede mayor bienestar porque nuestras oraciones sean más numerosas, intensas o clamorosas. Quien así piensa y escribe no ha comprendido el mensaje de Jesús. El amor del Padre hacia sus hijos es tal que no necesitamos de la súplica. Él otorga la vida y cuanto conlleva, mucho antes de que nosotros percibamos esa necesidad. Es posible que a vuestros padres terrenales tengáis que recordarles sus obligaciones y rogarles este o aquel favor. Esto no ocurre con el Padre de los cielos. Os lo repito, buscad primero su reino. El resto vendrá por añadidura, como una lógica consecuencia de ese infinito amor. Jesús fue como un niño. La fe y confianza de Jesucristo en su Padre fueron siempre serenas y meditadas. Aún así, su comportamiento respecto a Dios me recordó siempre el de un niño que confía y se entrega ciegamente en los brazos de sus progenitores. Vosotros, los que tenéis hijos, sabéis cuánta verdad encierran mis palabras. Jesús de Nazaret amaba a su Padre y, en él, a la naturaleza. Era, os lo repito, como un niño que se siente seguro en el calor de su entorno familiar. El universo era su casa. Todo le era familiar. Amaba la brisa, los animales y las estrellas porque todo ello es fruto del amor del Padre. Recordad sus palabras: si el Padre vela por las aves del cielo, ¿cómo no va a hacerlo por vosotros, sus hijos? Fue esta seguridad implacable lo que le hacía valiente y audaz. Ciertamente, nadie le vio retroceder jamás ante un peligro o una amenaza, y no porque el Maestro no fuera capaz de experimentar el miedo. Él era hombre. En las trágicas horas de su pasión y muerte, yo le vi temblar y encogerse ante el dolor y la humillación. Pero, decime, ¿quién es el verdadero héroe? Aquel que, aun sintiendo el miedo, resiste y se enfrenta a la adversidad o al peligro, o el que jamás conoció ese sentimiento. El justo supo dominar siempre su temor porque jamás perdió la confianza en el Padre Celestial. En la calma o en la agitación, entre sus amigos o enemigos, él se sintió acompañado. Su vida, sus actos y pensamientos estaban en las manos del Todopoderoso. Él lo sabía y, al igual que el infante idolatra a su padre,
Así se abandonó a los designios de la voluntad divina. Hijos míos, si alcanzáis a comprender y a llevar a efecto cuanto os digo, el mundo se maravillará ante vuestra templanza. Es por todo esto por lo que él dijo: a menos que no os hagáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Para Jesús era mucho más importante que nosotros, sus discípulos, creyéramos en esa paternidad de Dios que en Él mismo. Él no deseaba ni pretendía que le imitáramos, pero sí que compartiéramos y que hiciéramos nuestra su forma de creer y de confiar en el Padre. Con eso habría sido suficiente. Con eso, carísimos hijos en Cristo, los errores de los embajadores no habrían sido tan graves. La religión del Maestro y el cristianismo de Saulo. Por todo cuanto llevo escrito y revelado en esta especie de testamento, yo, Juan de Zebedeo, presbítero de Efeso, me veo abocado a reconocer que la iglesia de la que formo parte es una farsa. Tras la fiebre de Pentecostés, ya os lo dije, Simón Pedro nos arrastró a la inauguración de una nueva religión, basada en un Cristo resucitado y glorioso. Más tarde, el apóstol Pablo transformaría este dudoso evangelio en el cristianismo, una religión a la que incorporaría sus propios pensamientos teológicos. He aquí un segundo y dramático error. Si el evangelio del reino se basaba en la experiencia religiosa personal del Maestro, el cristianismo se ha manifestado como la casi exclusiva experiencia religiosa personal de Saulo. ¿Comprendéis ahora mi angustia? ¿Qué será de vosotros y de los futuros creyentes si no rectificáis a tiempo? Cuanto se ha escrito en torno a la vida y a las enseñanzas de Jesús forma un admirable documento cristiano, aunque apenas si tiene algo que ver con la verdadera religión del Nazareno. Incluso el que llamáis Evangelio de Lucas no es otra cosa que un fiel reflejo de los pensamientos y deseos de Pablo. Sabéis tan bien como yo que Lucas, el médico de Antioquía, fue un gentil, convertido al cristianismo por el fogoso Saulo. Esto sucedía 17 años después de la muerte del rabí de Galilea. A partir de ese momento, Lucas fue recogiendo muchas de las enseñanzas de su maestro, el apóstol Pablo, concibiendo la idea de escribir 3 libros en torno a Jesús y al cristianismo. Una vez muerto Saulo, Lucas se entregó a la tarea de redactar la vida de Cristo, tal y como Pablo se la había relatado. La muerte le sorprendió en Acaya, hace apenas 10 años, cuando estaba a punto de concluir el segundo de estos libros, conocido hoy como los Actos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas es, por tanto, el Evangelio según Pablo. No os engañéis. Analizad los escritos de Saulo y observaréis cuán distantes se hallan de lo que en verdad predicó y deseó el engendrado de Dios. Pablo y su cristianismo han predicado a un Cristo divinizado, sumo sacerdote y sentado a la diestra del Padre. Ambos olvidaron al Jesús de Nazaret, humano y acosado por la vida. No es el primero el camino a seguir, sino el segundo. El hombre está destinado a Dios, nadie lo duda, pero ha sido puesto por el Padre en los más bajos escalones de la creación, precisamente para que, humanizándose, descubra el sendero de la divinidad. Ese fue el aprendizaje del Maestro. Hijos amados, resulta absurdo querer imitar a un Cristo Dios, cuando ni siquiera podemos, ni debemos, imitar al terrenal. Cumplamos primero nuestra misión como mortales del reino. Seamos nombres y, de esta forma, iremos escalando las cumbres que rozan la divinidad. Otro error difícil de rectificar. Pero no toda la culpa de esta deplorable situación debe ser achacada a Saulo. Otros antes que él, este presbítero entre ellos, han escrito sobre Jesucristo, pasando por alto esos trascendentales aspectos de su humanidad y de su vida cotidiana. La razón ya os fue apuntada en su momento. Caíamos en el gravísimo error de creer que Jesús retornaría en breve, culminando así los trabajos de instauración del reino. Y los íntimos, movidos por este sentimiento, olvidamos la cara humana del rabí, presentando a los creyentes a un Cristo glorioso, resucitado y fundamentalmente Dios. Ah, queridos hijos, cuán negro ha sido este nuevo error y qué difícil resulta ahora de rectificar. ¿Por qué no lo advertimos a tiempo? ¿Por qué no nos esforzamos en relatar también su infancia y juventud?
Conociendo esas etapas de su vida encarnada podríais apreciar hasta dónde llegaron sus dudas y angustias, que le hicieron igual a los mortales. Su predicación pública estuvo íntimamente ligada a sus años de duro trabajo en Nazaret y a las largas y oscuras épocas de incomprensión de cuantos le rodearon en su hogar de la Galilea. Hoy veo con desolación cómo las comunidades cristianas se han ido alejando de esa faceta humana de Jesús, exaltando tan solo la naturaleza divina del Maestro. Os lo repito, bien está que creáis en el Señor glorificado, pero no olvidéis que nació, creció y murió como uno de nosotros. Jesús fundó la religión de la experiencia personal, cumpliendo la voluntad del Padre y en permanente servicio a la humanidad. Pablo, en cambio, ha fundado una iglesia en la que Jesucristo Dios es el motivo y la causa de vuestra adoración, limitando la fraternidad a los hermanos creyentes. Esta parcial visión de la verdad es lo que le movió a escribir que la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Desechad semejante torpeza. Ya os lo dije, todos serán salvados. La idea de la condenación eterna no hace sino rebajar el estatuto de Dios. Borrad de vuestras mentes la errónea creencia de un pronto retorno del Maestro. Él ya ha vuelto, os lo anuncié en las primeras líneas de esta carta, por mediación del Espíritu de verdad. En consecuencia, no os afanéis en buscar las señales precursoras de su segunda venida, tal y como fue enseñado por Saulo y Simón Pedro. La maldad, la iniquidad, los impíos y el influjo del maligno son realidades permanentes en un mundo como este, sumido en las tinieblas de la imperfección. Así ha sido y así será hasta que los hombres hagan suyo el mensaje de luz y de esperanza de la paternidad de Dios. Cuán doloroso resulta comprobar que parto de este mundo sin haber contribuido a difundir este sagrado principio. Pablo ha traído el pesimismo a las comunidades de creyentes. Jesús nunca fue pesimista. Pablo habla de condenación y de iniquidad. Jesús de Nazaret nos enseñó que la salvación está garantizada. El Maestro vino a descubrirnos que todos somos hijos de Dios y que, os lo repetiré 1000 veces, consecuentemente, nuestro futuro y el de todos los mortales es espléndido. Los hombres no son malos, sino débiles. La humanidad no es depravada, sino ciega. Pero llegará el día en que la religión de Jesús triunfará. Empezad por estimaros a vosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo jamás despreció a los hombres. Bendijo a los pobres y desheredados porque, generalmente, son sinceros. Pero también alabó a los ricos y poderosos que saben guardar y hacer guardar la justicia. Él tenía en gran estima a la humanidad, hasta el punto de hacerse igual a nosotros. No caigáis, por tanto, en el pecado de menospreciar y, mucho menos, en el de menospreciaros. Lleváis en vuestro espíritu la chispa de la divinidad y eso, sin duda, os convierte también en una sublime prolongación del Padre Universal. ¿Comprendéis ahora por qué no me canso de repetiros que todos somos hermanos? La excelsa e inigualable religión de Jesús. Esta nueva Iglesia de Jesucristo se empeña en penetrar y modificar el orden de las cosas, ignorando que el engendrado de Dios no ofreció en su vida encarnada norma alguna para rectificar el progreso social. Su misión fue religiosa y la religión, la excelsa e inigualable religión de Jesús, es una experiencia exclusivamente individual. Esta aventura religiosa, siempre personal, resuelve por sí misma la mayoría de las dificultades humanas, seleccionando, valorando y recogiendo los problemas del hombre. Para nosotros, mis bien amados hijos, para los que hemos conocido la religión de Jesús, esa comprensión progresiva de la realidad que nos rodea solo equivale al acercamiento a Dios. Y el descubrimiento del Padre solo es posible a través de esa experiencia espiritual individual. Permíteme que insista. Esta es la base de la religión crística, toda una aventura personal, siempre en solitario, por los mares bonancibles y tempestuosos de la vida. Hemos sido creados para la búsqueda y exploración permanente de nosotros mismos, que no es otra cosa que la búsqueda del Padre.
La religión no es un compromiso social y colectivo en el que la mayoría acata con sumisión lo que otros pocos deciden como bueno o como malo. La verdadera religión es siempre, por definición, un hallazgo individual, fruto de 1000 caídas, errores y éxitos. No os acomodéis en la falsa seguridad de las iglesias humanas. Pensad por vosotros mismos, aun a riesgo de que os marginen y aborrezcan. Nada hay más beneficioso para el alma que sus propios hallazgos individuales. Si en verdad os afanáis en la búsqueda de Dios, esa disposición será la prueba de que ya lo habéis encontrado. Lleváis a Dios en vuestro espíritu. Os preguntaréis por qué vuelvo una y otra vez sobre lo mismo. Porque este anciano parece obsesionado por la búsqueda individual de Dios. No es que aborrezca las bien intencionadas directrices de vuestros jefes espirituales, pero observo con preocupación cómo la mayoría de los fieles creyentes se entrega leal y sinceramente a esa constelación de normas y prohibiciones, anulando su maravillosa potestad de escuchar su propia conciencia. ¿Y qué es en verdad la conciencia? Hijos queridos, ¿es que habéis olvidado que el pensamiento humano puede alcanzar los más altos niveles de inteligencia espiritual? ¿Es que no recordáis que la chispa divina se instaló en cada uno de vuestros espíritus por obra y gracia del Padre? Es Dios quien mora en el alma del hombre y, en consecuencia, estáis en disposición de elegir, de juzgar y de buscar por vosotros mismos. Lleváis a Dios con vosotros. ¿Por qué someteros entonces a la teología de otros pensamientos? Salid al mundo con valentía. Participad, si así lo deseáis, de las inquietudes de una comunidad de creyentes, pero no os dejéis anular por el rigorismo de las instituciones. Sobre vosotros empiezan a gravitar muchos más deberes que derechos. Y lo que es más grave, vuestro principal derecho, ser hijos del Padre Celestial, está siendo ignorado. El que en verdad se sabe hijo de Dios no necesita de leyes y mandamientos. El más importante, el único, va encerrado ya en ese inamovible derecho: hacer la voluntad del Padre, nuestro Padre. El que, al fin, descubre que es hijo de Dios ama a sus semejantes, a los amigos y a los enemigos, y cumple con las leyes de la naturaleza. El que en verdad hace suya esa esperanzadora realidad de la fraternidad humana nada tiene. Y el amor del Padre compensa esa generosidad con el 100 por 1. El que ya ha descubierto su origen y destino divino solo se teme a sí mismo. Ese derecho implica caridad, justicia y tolerancia. Es por ello por lo que os animo a la incesante búsqueda personal del Padre. Cuando el niño descubre un día su propia identidad, nada puede igualar a la alegría de semejante hallazgo. Pues bien, esto es lo que os pido: que os detengáis en el camino de la vida y comprendáis que sois hijos de un Dios. ¿Qué puede importar entonces todo lo demás? Me preguntaréis con razón: ¿qué pruebas tengo de que soy un hijo de Dios? ¿Cómo saber que esa chispa divina mora en mí? Os daré 3 señales. La primera se llama amor. Los animales se hacen gregarios, ciertamente, protegiéndose así de los peligros. Pero, decime, ¿son altruistas? Solo un intelecto habitado por la chispa divina puede concebir el altruismo. Solo un espíritu habitado por el propio Padre Universal es capaz de amar incondicionalmente. La segunda señal se llama sabiduría. Al descubrir que el espíritu se haya tocado por el dedo de Dios, el intelecto humano está en condiciones de aceptar que la naturaleza es siempre bondadosa. La tercera prueba reside en esa permanente e insaciable necesidad del hombre de colmar su insatisfacción espiritual. Mirad a los animales. ¿Alguno ha sido capaz de postrarse ante la divinidad? Solo el espíritu que ha recibido la chispa divina puede aspirar a Dios. Lleváis a Dios en vuestro espíritu y eso os hace inmortales. Estáis obligados a evolucionar y a ser felices. Pero no os engañéis, esa experiencia es individual. Será a través de esa luz divina que habita en cada uno de vosotros como llegaréis a amar generosa y espiritualmente. Será por ese don del Padre por el que reconoceréis los valores morales y la bondad del universo. Solo de la mano del Padre, a través de ese mensajero que habita en vosotros podréis distinguir el bien del mal, lo humano de lo divino, el tiempo de la eternidad y la verdad del error. Los hombres, las religiones humanas y las falsas teologías pueden haceros olvidar temporalmente que esa chispa divina habita en vosotros.
Sin embargo, tarde o temprano, el aliento del Padre movilizará vuestras conciencias, haciendo posible el gran descubrimiento. Mirad hacia vuestro interior. Escuchad la voz sutil del mensajero que se ha instalado en vosotros. Él aguarda que despertéis. Él espera vuestras preguntas. Él es Él. Él es la revelación. ¿De qué os sirve escuchar cansinos discursos sobre el amor, la lealtad, la justicia, la castidad, el bautismo, la penitencia, si no habéis aprendido primero a dialogar con el mensajero celeste que os habita? Es en el contacto con ese morador divino como aprenderéis a distinguir y valorar la belleza, la alegría, el amor y, muy especialmente, el esperanzador futuro que os aguarda. Ni la ciencia, ni la filosofía, ni la teología podrán colocar jamás esos atributos humanos en una balanza y mucho menos atribuirse su paternidad. Los judíos supimos crear una religión con una suprema moral. Los griegos han divinizado a la belleza, y Pablo y sus sucesores han fundado una religión basada en la fe, la esperanza y la caridad. Ninguno, sin embargo, nos ha revelado al Padre. Solo el justo lo ha hecho. Solo Él nos ha traído una religión cimentada en el amor. Solo el Señor ha abierto nuestros ojos a la auténtica fraternidad y ha señalado hacia el interior de nuestros corazones. Ahí está el gran tesoro. Buscad el mensajero del Padre y el resto se os dará por añadidura. Tengo miedo por vosotros y por esta nueva iglesia de Jesucristo, que se inclina peligrosamente hacia el poder y las conveniencias humanas. Esta iglesia, hijos amados, nació muerta. Resucitadla vosotros, instalando en el centro de vuestras vidas y de vuestros corazones el único principio que importa y que nosotros, los íntimos del Señor, no supimos desvelaros, el de la paternidad divina y la fraternidad entre los hombres. La segunda revelación. 1. Hijos todos de las 7 señoras elegidas de Asia. Permíteme ahora que os manifieste una nueva revelación, la segunda, después de Patmos, acaecida en Efeso por la gracia de nuestro Señor y recibida por este indigno siervo, que se apaga ya como una lucerna. Dichoso el que lea y escuche esta manifestación del poder del justo. En ella está el Espíritu de verdad. Quien tenga oídos, que oiga. Los 7 ángeles guardianes. Encontrándome en Efeso, yo, Juan, presbítero, el más humilde de los creyentes, fui arrebatado en sueños a la presencia de los 7 ángeles que guardan los 7 libros de los 7 secretos divinos. Y 7 voces, como de trompetas, clamaron ante mí. Cuanto veas y escuches, escríbelo, para que otros, después que tú, comprendan y glorifiquen al Santo de los Santos. Pero antes, despierta al mensajero divino que duerme en ti, a fin de que él, y solo él, haga suyo cuanto contienen los 7 rollos de los 7 secretos del profundo. Ese libro, Juan, hijo del trueno, deberá ser escrito un día antes de tu muerte. Las 7 voces, como de hombre, partían de los 7 ángeles, pero ninguno hablaba. Aquellos 7 poderes se hallaban sentados delante de mí y yo supe que era el octavo poder. Y entre ellos y yo flotaban en la luz los 7 libros de los 7 secretos de Dios. Y cada uno resplandecía con un color y entre todos eran como el arco iris. Y el primero de los ángeles guardianes se alzó de su trono, desenrollando el primero de los libros, y clamó con fuerte voz: Juan, escucha el primero de los secretos. Yo soy el que vela junto al libro de la infinitud de Dios. Este ángel era infinito, sin principio ni fin. Su rostro de oro se hallaba en todas partes. Si miraba a la izquierda, allí se hallaba. Si giraba a la derecha, allí encontraba su faz. Y lo mismo sucedía en lo alto y en lo bajo. Y su voz, como el trueno de 1000 aguas, dio lectura al primer secreto de la secreta naturaleza del Dios único. De lo infinito a lo finito, escucha lo que muy pocos saben. Es la infinitud el primer privilegio y poder del Altísimo. Aunque te fuera dado tocar el infinito, jamás alcanzaría sus límites. Así es Dios. Sus límites son ilimitados. Nada iguala su entendimiento y grandeza. En su presencia, su luz cegadora es tal que vosotros, criaturas del tiempo y del espacio, confundiríais la luz con las tinieblas. No solo sus pensamientos y sus planes son impenetrables,
todo lo que de él emana es igualmente infinito. Infinita es su bondad, infinita en su sonrisa y su misericordia. Infinita es la sombra de su luz, que cubre hasta la última de las estrellas. ¿Cómo intentar averiguar sus años? ¿Es que no sabéis que el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerle? Sus juicios son insondables e impenetrables sus medios. Pobres criaturas mortales, ¿por qué pretendéis lo que ninguna criatura perfecta pretende? ¿Es que podríais cabalgar siquiera la estela de su infinitud? Escucha lo que muy pocos saben. Dios es el único Dios. Él es el Padre infinito y Creador, fiel a sí mismo. Él es la fuente y el dispensador universal. Todas las almas brotan de esa fuente y a ella regresarán, incluso las de los impíos y constructores de iniquidad. Él es el pensamiento primordial, del que emanan todos los pensamientos. Él es el alma suprema y el espíritu ilimitado de todo lo creado y por crear. La llama de su espíritu duerme en la naturaleza, agitando tempestades, vedeando primaveras y colmando ansiedades. El gran controlador no comete errores. Sois vosotros, mortales imperfectos, quienes alteráis el sabio curso de los acontecimientos. El gran Padre universal resplandece de majestad y de gloria, y todos sus ejércitos lo saben. Él no sabe del temor, y ese valor ha sido transmitido a todos sus hijos inmortales. Pero vosotros, aun siendo inmortales, sois temerosos porque ignoráis vuestro propio gran secreto. Él es inmortal, existe por sí mismo, es eterno e infinitamente divino y benefactor. He aquí, pobre criatura mortal, el antecedente de todo lo que ha existido, existe y existirá, y ese infinito es tanto más excelente en cuanto, por su infinita bondad y misericordia, ha tenido a bien el tender un puente hacia lo finito, hacia vosotros, el último escalón de lo creado. Esta es su gran gloria. Con Dios todo es posible, incluso que la divinidad habite en la imperfección. Él es el comienzo y el fin y la causa de las causas. Arrodíllate por tanto ante el primer libro, el de la infinitud de Dios. Escucha lo que dice el primer libro. Dios no es un accidente cósmico, ni tampoco un experimentador de universos. Los soberanos de los universos pueden emprender aventuras. Los padres de las constelaciones tienen a bien experimentar. Los jefes de los sistemas de mundos improvisan. Pero el Padre universal contempla el fin desde su comienzo. Su plan divino y su designio eterno abarcan y comprenden todas las experiencias y aventuras de sus hijos de todos los mundos, sistemas, constelaciones y universos. Nada le sorprende, nada es nuevo para él, nada le llega por sorpresa, ni siquiera vuestra libertad, ni siquiera el fruto de esa libertad. ¿O es que pensáis que sois libres? Estáis destinados a Dios y la fuerza de su amor es irresistible. Podéis cerrar la puerta a su llamada, pero Él la derribará. Él habita el círculo de la eternidad. Sus días no conocen el principio ni el fin. Él no sabe de prisas e impaciencias. No juzguéis a Dios como a un ser mortal. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. Él es el tiempo. Él es el no tiempo. Él es el único yo soy. El segundo libro de los misterios. 2 Y el segundo de los ángeles abandonó su trono, abriendo el libro de la perfección de Dios. Y aquel ángel tenía forma de círculo, y de él nacía una luz como la de un sol naciente. Y con voz de niño, de hombre y de anciano clamó ante mí: Escucha, mortal, lo que muy pocos saben. Este es el segundo secreto. La naturaleza de Dios es eternamente perfecta. Yo soy su emblema. Vuestros profetas lo comprendieron. Dios es como un círculo, sin principio ni fin. Vosotros, sin embargo, habéis humanizado la perfección, limitando la idea del perfecto a la perfección humana. Escucha, mortal, el Padre es un eterno presente. La perfección humana, en cambio, es una fugaz sombra de un fugaz minuto de ese eterno presente. El hogar del Padre es el presente, y en él habita en toda su gloria y majestad. Y el presente de Dios es el pasado y el futuro de los hombres y de cuantas criaturas se mueven en el círculo de la eternidad. Él está literal y eternamente presente en todos sus universos.
y sin Él, el universo carecería de presente. Yo soy el Señor, no cambio, y el círculo eterno, sin dejar de girar, nos envolvió en un océano de luz. Y ante este pobre siervo fueron mostradas todas las obras de la creación, y en cada una de ellas se hallaba el círculo de Dios. Y el segundo ángel me dijo, mira lo creado. La perfección infinita de Dios está en todo. Ni en el fuego de las estrellas, ni en el celo de los animales, ni en la búsqueda de la abeja, ni en el azul del mar, ni en el corazón del hombre hay cambio. Todo es una ilusión. Él trazó sus planes, proclamando el fin desde el comienzo, el paso de los días, el variable rumbo de las aves y la vejez de los mortales no significan cambio alguno. Dios no vuelve nunca sobre sus originales designios. Fueron establecidos en la perfección y la perfección es inmutable. El Señor de las luces es el no cambio. En la conducción de los asuntos universales no existe posibilidad de variación. Todo fue y será de acuerdo a un permanente presente. Él dice, yo soy el Señor, no cambio. Mi opinión prevalece. Mi obra es buena, cumpliré todo aquello que me pléis, tal y como fue establecido. Escucha, mortal, los planes y designios de Dios son perfectos y eternos porque son el mismo. Nada podéis añadir o sustraer a su obra. El que mata, no rompe ni roba los planes divinos. Incluso la iniquidad cumple su papel. ¿Quién de vosotros podría mejorar la sucesión de los días y las noches? ¿Alguno es capaz de añadir generosidad a la generosidad de la naturaleza? ¿Te sientes tú con poder para modificar el tránsito hacia la muerte? Todo cuanto hace Dios subsiste. Los cambios de forma, de lugar o de tiempo son espejismos de vuestra mente imperfecta y limitada. Sus planes son firmes, sus criterios inmutables y sus actos divinos e infalibles, de acuerdo con su suprema perfección. Fue escrito y escrito con verdad que 1000 años son a sus ojos como el día de ayer cuando ha pasado y como una víspera en la noche. Pero vosotros no podéis captar la perfección de la divinidad, de igual forma que vuestro espíritu ignora por el momento su auténtico origen y destino. ¿Es que el mar puede soñar? ¿Puede el hombre cambiarse por el mar? ¿Puedes tú encerrar en tu mirada la luz de una galaxia? Y, sin embargo, Dios es mucho más, tan perfecto que permite que tú, en la carrera hacia el paraíso, puedas descubrir y compartir su perfección. La inmutable mano del destino. Y el segundo ángel, aquel que me hablaba con voz de niño, de hombre y de anciano, tocó mi frente con su luz, y la palabra destino quedó grabada en ella. Y el segundo guardián de los secretos de Dios dijo, escucha lo que muy pocos saben. El hombre ha oído hablar de él y le teme porque ignora su naturaleza. El destino no es un fantasma, ni tampoco un voluble espíritu errante. Forma parte de los designios del Padre y, como tal, es implacablemente justo y amoroso. Cada mortal del tiempo y del espacio es obra directa del Padre y, por tanto, comparte y compartirá siempre esos designios. Es más, vosotros sois su designio, y el destino está en vosotros, escrito desde el principio de los principios, como fiel guardián de vuestra carrera ascensional. Nadie puede escapar al destino, como nadie puede escapar de sí mismo. No creáis en la ilusión de un destino modificable. Son muy pocos los que cometen la torpeza de rebelarse contra la perfección. Vuestro camino ha sido trazado desde el origen por la suprema bondad y perfección. Las variaciones y los cambios en vuestras vidas, ya fue dicho, son fruto de las fronteras de vuestro intelecto, encarcelado de momento en la imperfección. No os engañéis. Debajo de esas aparentes modificaciones se halla el cimiento granítico de los inmutables y siempre perfectos planes divinos. Y el gran círculo de la perfección siguió hablando. Escribe cuanto veas y escuches. Esta perfección del Padre no nace de su justicia, sino de la gracia de su bondad. Y es esa bondad perfecta e infinita la que le hace salir de sí mismo, para derramarse en su creación. Tú y los tuyos sois agua de su agua. Dios, en su perfección, no se aísla, no conoce puertas, no sabe de límites. Es como un horno eterno que irradia. Vosotros y nosotros y todas las criaturas dotadas de su chispa divina hemos partido de su bondad y a ella volveremos. Nuestro camino es un permanente retorno, y Él, en su infinita perfección, se nutre y alimenta,
ganando la experiencia de la imperfección en nuestras propias imperfecciones. Fue escrito que somos su corazón, sus manos, sus ojos y sus pies. Él no conoce la imperfección, pero comparte la vuestra y la de todas sus criaturas evolucionarias. Es a través del contacto personal con vuestros monitores de misterio como Él se aflige cuando vosotros estáis afligidos. Es en y por la presencia divina que os habita como Él siente, conoce, duda y se duele, haciendo suyas vuestras propias experiencias, alegrías y tragedias. La suprema bondad sufre en vuestro sufrimiento. La suprema perfección ama y llora en vuestro amor y en vuestro duelo. Es que podéis imaginar mayor sabiduría. El tercer ángel abrió el tercer libro. 3 y fue hecho el silencio. Y vi como el tercer ángel se ponía en pie y tomaba el tercero de los libros de los secretos de Dios. Este era el libro de la justicia. Escucha lo que muy pocos saben. El tercer ángel era transparente como el cristal. En su mano derecha blandía una espada, igualmente de cristal. Y en su hoja vi mi pasado, mi presente y mi futuro. Y el tercer ángel leyó en el libro que tenía ante sí. Está escrito en el libro de la justicia: no he hecho sin causa todo cuanto he hecho. Dios es recto en todos sus caminos. Solo así se alcanza la justicia. Mira esta espada. En ella está tu vida. Ningún acto escapa a su visión. Todo es uno en tu existencia. Y todo será juzgado por ti mismo. Dios no juzga. Serás tú el juez. ¿Por qué interpeláis entonces a su justicia? ¿Por qué proclamáis vuestros logros y éxitos? Él los conoce porque todo partió de Él. Él ya os juzgó en el instante de vuestra creación. Y os juzgó rectamente y habéis sido premiados con el don de la inmortalidad. Ahora, si lo deseas, juzgate a ti mismo, pero no invoques la justicia divina. Esa ya fue ejecutada. Y el guardián del libro de la justicia de Dios me entregó su espada, proclamando: guárdala, puesto que tu muerte está próxima, y haz con ella lo que se espera de ti. Juzgate en silencio. Entonces, al contemplar mi propia vida, supe cuán inútiles e infantiles habían sido mis plegarias, exigiendo de la justicia del Padre lo que en verdad había estado en mis manos. Yo había solicitado el fuego de los cielos contra los impíos. Yo había pedido la sabiduría para mí y los míos. Yo había clamado por mi salvación, sin entender que los actos de los hombres no mueven ni conmueven la justicia de Dios. Vana ilusión humana, vana llamada a un Dios para que modifique, en nuestro beneficio, sus justos e inmutables designios. ¿Es que puedo yo alterar el ritmo de las mareas, implorando la justicia de los cielos? Torpe de mí. No os equivoquéis, hermanos. Nosotros somos nuestros propios jueces, y recogeremos aquello que hayamos sembrado. No culpéis de vuestra torpeza a la justicia divina, que no acudió cuando la solicitasteis. La justicia del Padre cumplió al crearnos y justificarnos. Desde ese instante, a nosotros nos toca impartir nuestra propia justicia. El cuarto libro, el de la misericordia. 4 habló después el cuarto de los ángeles guardianes. Era este como un anciano venerable, cuya sonrisa no conocía el descanso. Fue el único que no abrió el libro que flotaba ante sí, pero su voz parecía leer en su propio corazón. Esto fue lo que escuché. Soy el guardián del libro de la misericordia divina. Escucha lo que muy pocos saben, y escríbelo en tu corazón, para que otros puedan leer en él, a través de tus obras. La misericordia nace del conocimiento y es templada por la sabiduría. Aquel que no reconoce los defectos y debilidades de sus semejantes no conoce la palabra misericordia. Solo Dios es infinitamente misericordioso, porque solo Él habita en el pensamiento de sus criaturas. Solo Él las conoce y hace suyas sus aflicciones. Ha sido escrito: nuestro Dios está lleno de compasión y de gracia. Es lento en la cólera y pródigo en misericordia. Pero estas palabras no le hacen justicia. El hombre finito atribuye a su Creador cualidades que solo son humanas. Dios no es colérico ni lento en su cólera. La cólera es debilidad y el Padre de los cielos es la suprema fortaleza. No necesitáis acudir a Dios, porque Él ya está en todos y cada uno de vosotros. Acudid a vosotros mismos y Él os saldrá al encuentro.
todo el que le busca halla consuelo. Su misericordia va de eternidad en eternidad. Él ha proclamado: yo soy el Señor que practica la bondad, el juicio y la rectitud sobre la tierra, pues tomo placer en ello. No aflijo ni apeno a los hombres, pues soy el Padre de la misericordia y el Dios de toda consolación. No busquéis influencias ante Dios. Y el anciano guardián abrió mi corazón y puso ante mí una visión. En ella estaban todos los santos y mártires que nos han precedido en vida y a los que el hombre creyente ruega y reza, implorando los favores del Todopoderoso. Y el cuarto ángel, sin perder su sonrisa, negó con la cabeza, y clamó de nuevo: la misericordia del Altísimo no precisa de influencias. Escribe, Juan, para que otros no caigan en el mismo error. Dios es compasivo y benevolente por naturaleza. Él habita en ti y en todos los seres dotados de voluntad. No claméis, por tanto, a los que llamáis santos, porque vuestras súplicas serán estériles. El nacimiento de la más mínima necesidad en sus criaturas del tiempo y del espacio es suficiente para que movilice su tierna misericordia. Antes de que elevéis los ojos al cielo, solicitando su favor, el Padre de misericordia sabe ya de vuestra necesidad. Dejad en sus manos vuestras inquietudes. Él os conoce, y escucha bien. Al igual que Él os ama y perdona porque os conoce, así, vosotros, criaturas mortales, debéis practicar la virtud de la misericordia, conociendo y amando primero a vuestros semejantes. Solo el que conoce comprende, solo el que comprende ama. El quinto ángel. 5. Yo soy el ángel guardián del libro del amor divino. Este es el quinto secreto de la naturaleza del Padre. Escribe, Juan, hijo del trueno, para que otros lo recuerden. Era la voz del quinto guardián. Se alzó en su trono y, abriendo el libro que le correspondía, arrancó de sus letras un corazón palpitante, y mostrándomelo, dijo: una sola prueba hay y una sola prueba tengo del amor del Padre. Él concede la vida. Tú existes por su amor. Tú has sido regalado con el monitor de misterio por causa de su amor. Ese es su único comportamiento con todo lo creado. Él crea porque ama, y su amor rebasa todo lo imaginable. Él no distingue entre justos e impíos. Su sol amanece para todos por igual. Él envía su lluvia sobre ricos y desheredados, sobre puros e impuros. Él os ama por vosotros mismos. En su amor no hay intermediarios ni condicionamientos. Entonces vi cómo aquel corazón palpitante desaparecía de entre las manos del quinto ángel, y el corazón, símbolo del amor de Dios, se transformó en mí mismo, y vi a un Juan todo de luz, de vestiduras de luz y de cabellos de luz. Y el ángel guardián del libro del amor divino se postró ante mi otro yo y todos los ángeles le imitaron, exclamando: Santo, 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 Señor del amor, porque te instalas en los más humildes. Y en mi visión vi como mi otro yo hablaba. Esto fue lo que dijo: Juan, escribe cuanto veas y oigas, para que otros también descubran su don divino. No soy tu otro yo, sino la parte más noble de tu yo. Soy el que soy. Procedo del amor del Padre y llevo el título de monitor de misterio. No te alarmes, soy Dios y he sido sembrado en tu pensamiento por expreso y directo deseo del Altísimo. Dichoso aquel que, en vida, consiga formar un todo con su monitor de misterio. Él le guiará, Él le sostendrá, Él será su refugio y su fuente de sabiduría. Somos como la lluvia benéfica que empapa los campos, otorgándole sentido. Descendemos en cascada interminable sobre las criaturas dotadas de voluntad y habitamos en ellas hasta que, tarde o temprano, somos uno con vuestro espíritu. Si buscas a Dios, solo tienes que mirarme. Mírate y reconocerás en ti la chispa de la divinidad. La búsqueda de la perfección infinita será entonces como un juego. Y vida tras vida, universo tras universo, yo te guiaré hacia la presencia del supremo amor. ¿Quién imaginas que levanta tu decaído ánimo? ¿Quién fortalece tu alma ante la adversidad? ¿Quién te hace sabio y justo? ¿Quién llena tus soledades? ¿Quién es esa voz interior, cauta y dócil,
que jamás yerra en sus apreciaciones. Nada hay más agradable y sosegado que amar y confiar en el Espíritu de Dios que te inunda. Nada más placentero que saberse habitado y protegido por su infinita sabiduría. El mundo se tornaría dulce y acogedor si sus criaturas del tiempo y del espacio descubrieran el gran secreto que forma parte de su patrimonio. Y el quinto ángel cerró el libro del quinto secreto de la naturaleza divina, y dijo: Cuando medites sobre la naturaleza amante de Dios, no te sorprendas. Tu amor crecerá como la sombra del ciprés en el ocaso, y enfermarás de amor. Es la única ley del universo, la única moneda, el único santuario, la única verdad, el amor del Padre hacia sus criaturas y hacia ti, Juan, es similar al de un padre terrenal por sus hijos, con una única diferencia. El amor de Dios es siempre infinitamente inteligente e infinitamente previsor. Los padres de la tierra son limitados. Olvidan a veces y fracasan en sus estimaciones. El amor del Padre de los cielos es sabio. Él es amor, aunque el amor no es Dios. No yerres en tu pensamiento. El amor lo puede todo, pero carece del poder divino. El amor lo perdona todo, pero solo el amor de Dios es capaz de la benevolencia infinita. Y ahora, escucha lo que muy pocos recuerdan. Dios os ha dado ya las máximas pruebas de su amor. Os ha regalado su propia esencia y sois legítimos propietarios de ella. Se ha revelado a la humanidad por medio de su Hijo encarnado y ya nadie puede llamarse a engaño. Las criaturas del tiempo y del espacio de este universo conocéis la verdad sobre vuestro origen e identidad. Sois hijos de un Dios y a Él se dirigen vuestros pasos. Nunca pierdas de vista que el Padre te ama. Si los hombres lo olvidáis, convertiréis el mundo en el reino del bien, no en el reino del amor. Lamento que tu limitado pensamiento no pueda concebir el auténtico y real significado de la palabra amor. Poco o nada tiene que ver ese afecto divino con el concepto humano del amor. Lentamente, cuando tu monitor de misterio te arrastre a otras moradas, lo comprenderás. Y en mi visión, el sexto guardián leyó la sexta revelación. Era aquel un ángel de bondad, con la túnica de nieve del supremo sacerdocio. Y el sexto rollo decía así: podemos ver la belleza divina en el universo físico, en la geometría luminosa de sus flores, en el silencio esmeralda de sus aguas o en el calculado volar de los soles. Podemos intuir la verdad eterna en el mundo de la mente. Pero, ¿y la bondad divina? ¿Dónde descubrirla? Escucha, Juan, lo que muy pocos saben, y escríbelo, tal y como te será relatado, de acuerdo con la revelación. La bondad de Dios palpita en el universo espiritual de cada experiencia religiosa. Eso es la verdadera religión, una fe fraguada en la confianza en la bondad divina. La filosofía dice que Dios puede ser grande y absoluto, incluso de una u otra forma, personal e inteligente. La religión exige además que Dios sea moral, es decir, bueno. Y yo te digo que este es el sexto atributo de su naturaleza divina. El Padre Celestial es bueno por esencia, y esta revelación solo se alcanza a través de la experiencia religiosa personal de cada criatura. La religión evolucionaria puede volverse ética. Tan solo la religión revelada se torna verdadera y espiritualmente moral. El Hijo del Hombre os lo ha revelado. El Padre es una deidad dominada por la bondad. Vosotros sois su familia y Él es bondadoso con los suyos. Ahora escucha, Juan, para que otros hagan suyas las palabras de este sexto secreto. No existe nada en el universo que no proceda de la bondad de Dios. Bendito el hombre que se fíe de Él. Habrá hallado su sustento y la paz. Es hora de olvidar la voz de los profetas. Ellos proclamaron a un Dios de Israel, siempre justiciero, abrazador y conductor de un único pueblo elegido. El Hijo del Hombre os ha traído la buena nueva. El Dios de la guerra y de la cólera ha sido sustituido por el Padre amoroso de todas las criaturas. Nunca hubo un Dios de Israel. Nunca hubo un Dios vengativo y castigador. No confundáis los deseos de los hombres con la realidad divina. El que llamáis Jesús de Nazaret os ha manifestado la gran y única verdad.
El Padre Universal ha sido, es y será la máxima expresión de la bondad. Dios no ama como un padre, sino en tanto que Padre. La rectitud implica que Dios es la fuente de la ley moral en el universo, y la verdad le hace resurgir como un maestro, el supremo maestro. Pero no olvidéis que el amor está en el centro. Vuestros profetas y sabios suponen erróneamente que la rectitud de Dios es irreconciliable con su amor de Padre. Algo así significaría la ausencia de unidad en la naturaleza de la deidad. De hecho, este error os ha conducido a una doctrina indigna del Padre. El Evangelio del Rescate. Dios no salva a nadie. Estáis salvados por el glorioso hecho de ser sus hijos. Y aunque la iniquidad cubriera vuestras almas, Él espera siempre. No suméis a vuestra natural imperfección las imperfecciones del pasado. El justo se sumó a la muerte por propia voluntad, para que no temáis el siguiente paso de vuestra carrera ascensional. Él vino a proclamar vuestra condición de hijos de un Dios, no a rescataros de las garras de un Dios. Esa doctrina del rescate es, a la vez, un insulto a la unidad y al libre albedrío del Padre Celestial. 7. Y el séptimo y último de los ángeles guardianes de los 7 libros de los 7 secretos de la naturaleza de Dios se abrió paso hasta mí. Era una doncella, y su belleza era tal que eclipsaba a los restantes poderes. Y antes de abrir el libro de Dios dijo, Juan, toca mi cuerpo. Y así lo hice, y su cuerpo era real y tan cierto como el mío. Ahora ya sabes que la belleza es real. Yo soy la guardiana del séptimo misterio. Escucha para que puedas escribir y otros aprendan después que tú. Y la belleza abrió el último de los rollos, proclamando, está escrito, son la belleza y la verdad los últimos atributos de la naturaleza divina. Y ambos se confunden y el universo de los universos no sabe dónde empieza una y dónde concluye la segunda. Escucha, mortal, lo que muy pocos saben. La verdad es bella porque, a su vez, es completa y simétrica. No temáis buscar la verdad. No se trata de una ilusión o de una entelequia. La verdad universal y divina es tan cierta y real como la roca que sostiene tu hogar. No os perdáis, por tanto, en los sofismas de la abstracción. Las criaturas del tiempo y del espacio identificáis la verdad con aspectos concretos y limitados de la realidad que os envuelve. Y cada ser humano está capacitado para aislar y descubrir miles de esas verdades parciales. Pero, ni siquiera fundiendo esas miríadas de verdades relativas lograríais la posesión de la verdad última. Vuestra conciencia está dispuesta y preparada para detectar la belleza de la verdad y su calidad espiritual, pero la posesión de la gran verdad os fulminaría. El sabor de la verdad. Los humanos del tiempo y del espacio anheláis la felicidad. Y yo te pregunto, ¿qué es la felicidad? ¿Es quizá el poder? ¿Puedes encontrarla en la salud? ¿Se esconde en la sabiduría o en la ciencia? ¿Tiene nombre de mujer? ¿Acaso has tropezado con ella en el amor o en la compasión? El séptimo ángel, con forma de doncella, guardó silencio, pero mis labios estaban sellados. Y la mujer sonrió y todo mi espíritu se vio colmado por una intensa felicidad. Ya has respondido, Juan, hijo del trueno. La felicidad brota en el reconocimiento de la verdad. Y tú me has reconocido. A diferencia del error, el sabor de la verdad es siempre un sabor espiritual que solo proporciona felicidad. Esta es la señal. Reconocerás la verdad por su sabor espiritual. Reconocerás el error por la tristeza y decepción que le cubren. Dios es esa verdad, Dios es esa belleza. Y los 7 poderes se postraron ante el libro de la verdad y de la belleza de Dios, reverenciándolo y proclamando, Santo, Santo, Santo Señor, que eres la verdad coherente, la belleza atrayente y la bondad estabilizadora. Y la suprema guardiana del séptimo secreto leyó del libro de la belleza. Escucha, pues, lo que muy pocos saben. Aquellos que deseen distinguir la suprema belleza, que busquen en la realidad. Dios no se oculta, su belleza todo lo cubre, y así es arriba y abajo, en lo finito y en lo infinito, en lo oscuro y en la luz. Si después deseáis poseer esa belleza última, aprended a discernir la bondad divina que descansa en la verdad eterna.
Todo es unidad armoniosa en la creación, bondad, verdad y belleza. El gran error de vuestros padres. Ha pasado el tiempo de vuestros padres. Ha pasado el tiempo de la religión de Yahvé. El gran error de vuestros padres estuvo en no saber conjugar la bondad de Dios con las verdades de la ciencia y de la belleza. La religión ha creído en la bondad del Padre de los cielos, pero ha rechazado la verdad y la belleza. La bondad divina no existe en solitario y aisladamente. Los hombres necesitan de todas ellas. Buscan la verdad, precisan de la bondad y se nutren en la belleza. Todo ello forma un único aliento en la naturaleza del Todopoderoso. Toda religión que anteponga sus mandamientos morales a las verdades de la ciencia, de la filosofía y de la experiencia espiritual o a la belleza de la creación y de la naturaleza perderá su sentido y los hombres la aborrecerán. Escucha, mortal, y escribe para que otros no yerren. Verdad, belleza y bondad son realidades divinas. Que no separe el hombre lo que es un todo en la esencia del Santo de los Santos. Toda verdad es bella y buena. Toda belleza material o espiritual es buena y verdadera. Toda bondad, ya se trate de moralidad personal, equidad social o ministerio divino, es igualmente bella y verdadera. Cuando la verdad, la belleza y la bondad se funden y confunden en la naturaleza humana de los hijos de Dios, el resultado es siempre la felicidad. Para lograrlo, solo tenéis que escuchar la voz de la chispa divina que os acompaña. Él es infinitamente bello, infinitamente bueno e infinitamente verdadero. El que tenga oídos, oiga lo que el séptimo libro dice.